Vamos a comenzar el servicio y si alguien nos pudiera compartir acerca de lo que se estuvo predicando la semana pasada, lo que estaba aprendiendo. Ya usted también estuvo con nosotros el jueves, entonces si quisiera compartir algo de lo que... ¿No fue de lo que estuvimos hablando sobre la armadura de Dios? Que debemos de ponernos toda la armadura, que es la palabra, y ceñir nuestros lomos con el cinto. Y los lomos o la faja que trae el sacerdote. También hablamos sobre Adán y Eva, que ellos también cubrieron sus lomos cuando fueron abiertos sus ojos al pecado. Se cubrieron con hojas de higuera porque sus ojos fueron abiertos también. Y hablamos también hablamos sobre Ana, que ella estaba gimiendo al Señor, pero ella gimía en su mente, en su corazón, y solamente movía los labios. Y el sacerdote Elí la estaba mirando y la juzgó que estaba tomada, y le dijo que pues porque estaba tomada, y le dijo ella: no me juzgue mi señor. Dijo: ella estaba hablando con el Señor y pidiéndole un hijo, y él le dijo que pues que todo lo que ella pidiera al Señor, que pues que así fuera, que fuera hecho como ella lo estaba pidiendo. Entonces ella tuvo un hijo que lo consagró para el Señor. Después de que lo destetó, le quitó la tetera, ella lo llevó al templo y lo dejó allí con Elí. Y Elí tenía 2 hijos que no andaban en el corazón del Señor, o sea, ellos hacían cosas malas, y Elí pues se tapaba los ojos para no ver lo que hacían sus hijos, porque no los reprendía. Pues eso es lo que recuerdo. Ya dejo espacio para alguien más. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, entonces sí se recordar todo lo que hablamos después, quería ver si se recordaba. Entonces, I wanted to see if you remember that story, because we spoke about Hannah, I think it's Hannah, and she was one of the women that we were saying that she was one that was hurt. Remember last time we were doing an example, so I came and searched about this woman that she was hurt because she was not able to bear any children or have any kids. And there was another woman that her husband had married. And so that other woman had children. Every time they would come to the tabernacle to do the sacrifices to the Lord, Hannah wanted kids as it was. And when she came and told her things like that, but what she didn't come to her husband. That's where the Lord heard her. And that's what we were talking about in the last time. That you pray, and this is not a prayer of you saying to anybody else, hey, this person did this to me, this before the Lord, and you start crying, and this is tears of gratitude, tears of joy. And so she wasn't even asking anymore for a son for her. She was asking for a son for the Lord. If you give me a son. But then the Lord heard her cry. This was a type of prayer. It's called falal and this type of prayer she did. It says that she was moving her lips. And we're going to go to Samuel chapter 1. Vamos a leer primera de Samuel capítulo 1. Y estamos hablando acerca de Ana y de la oración, la que ella hizo cuando venía al tabernáculo, cuando venían a hacer los sacrificios, y que la otra mujer le venía y le hacía sentir mal porque ella no podía tener hijos. Entonces Ana, en su dolor, vino y hizo una oración hacia el Señor Jehová en ese tiempo para pedirle un hijo. Y ella ya no pedía solamente un hijo para ella, sino ya pedía un hijo para entregárselo a él. Vamos a primera de Samuel chapter 1 verse. We're going to start from verse, and we're just going to go over a little bit. We're not going to go into. No vamos a ir a toda la historia, pero vamos a repasar un poquito acerca de capítulo 1, versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. We're going to go to the word pray.
Vamos a ir en la palabra oró en el hebreo para que podamos ver la traducción. We see is palan in Hebrew. De oro, oraré, oré al juez que interceda, orar. Ruega, Entreat judgment, make prayer, make supplication, and it's a root to judge, by extension to intercede, pray, entreat judgment, make pray or prayer, make supplication. That's all the meanings of this word. Okay? So this is the type of prayer that she did. She was interceding. She was from her soul. She was really deep into this prayer, begging God for her. esta fue una oración de súplica que hizo Ana, de súplica para con el Señor, para que el Señor oyera su clamor. Then right here in verse 11, it says she made a vow to God. This is where she. Aquí en el 11 vemos también que ella hizo un voto al Señor diciéndole que si Él le daba un hijo, que ella se lo iba a dedicar a Él. So then verse 12. En el versículo 12 vamos a ver cómo es que ella oró, porque hay diferentes tipos de oraciones. So we see that Eli was looking at her mouth. Entonces vemos que el sacerdote Elí le vio la boca, los labios. It says, Anna, can you read verse 13? We understand that Eli didn't know this type of prayer, Amén. and he was a high priest. Entonces dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces vemos aquí que el sacerdote Elí no conocía ese tipo de oración, porque a él le pareció que era algo carnal, algo mundano. Entonces él no conocía esa oración. And then we're going to see how she moved her lips. For us, Entonces vamos a ver la palabra se movía para aprender acerca de lo que significa esta palabra en el hebreo. Noah in Hebrew. Y es la palabra nua en hebreo. La palabra nua es errante, es grande, errante, a temblar, ola, flaquear, temblar o tembalarse. Como un ejemplo es como cuando nuestro cuerpo está muy frío, que tenemos mucho frío y después que nuestra boca empieza a hacer un sonido, a temblar, lo sientes porque tienes frío. So this is how we're going to go to lip, for the Hebrew word. Entonces, era la manera en que ella estaba orando. También vamos a ir a la palabra labios, en traducirlo en hebreo, que es la palabra sapá. Meaning lips, sapá in Hebrew, lips, edge, and means also language. That's where I wanted to see that this was a type of language or a type of tongue that only God could hear. Y la palabra safat significa labios, orilla, ribera, labio, idioma, un margen. Y nos queremos enfocar en la palabra idioma, porque este es un idioma. La manera en la que ella movía sus labios era un idioma que solamente Dios podía entender. And so this is how she was praying. And so whenever we speak in tongues, there's also tongues that you cannot hear because it's either you're crying and your lips are just shaking. Hallelujah. And this is the type of prayer that we do. Those of us that have experienced it. Y este es un tipo de oración, la gloria sea al Señor, el cual algunos de nosotros lo hemos experimentado. And remember last time we were talking about this with our eyes,
then what happens? Tears come and flows and it around us, and then our limits are what the fire tongues, hallelujah, that are going through the tears, the waters, and making a rainbow. And this is the we were talking about last time. Y lo que estuvimos hablando la última vez era de que nuestros ojos lloraban, ¿verdad? Cuando veníamos delante del Señor llorábamos y el Espíritu de Dios nos, cuando llorábamos hacíamos espiritualmente unos ríos en forma de cuadro, y cuando el Espíritu venía y nos tomaba en nuestra boca, empezábamos a hablar esas lenguas y había ahí el fuego y hacía un arco iris alrededor de nosotros. So this is what it comes all together, so that way we can see that it's not just one way of praying. There's many ways of praying. Entonces esto es una manera como todo esto viene, se conjunta, se une en uno solo, y queremos enseñarles de que no hay solamente una manera de orar, sino de que hay muchas maneras diferentes como nosotros podemos orar. Now, so we said that the first armor we're put on is the loins. Entonces hablamos de que la primera armadura que nos tenemos que poner es el cinto que va en los lomos. And so we see that there's also prayer that you are travailing in pain first. And we're also going to go into that. That's what I wanted to. We see that Hannah did put on that belt. And she was all covered in this rainbow glory. And so God cleansed her loins. And she was able to bear a child. Entonces aquí vemos de cómo Ana, ella se puso esa armadura que fue el cinto, se cubrió sus lomos con el cinto y vemos como el Espíritu de Dios la tomó y la limpió a través de esa oración y limpió sus lomos y la bendijo con un hijo. So then we're going to go into that so we can see, hallelujah, that God honored her prayers. Vamos a ver que Dios honró a su oración que ella hizo. Praying, Eli thought she said, hey, you go home and let that drunkenness pass, and then you come back to pray. And she said, no, but she didn't accuse him, she didn't judge him, even though she knew that he was doing wrong. She said, no, my Lord, I am not doing that. It's on 14, can we read it? 14 and 15. Honoring him. Go ahead. And I'm gonna. Entonces vemos aquí que Ana fue juzgada por Elí, fue juzgada a su manera de orar. Y vemos aquí en el 14 donde dicen, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Amén. She honored him. She honored what was his place, because even though he wasn't doing what God asked him, God put him there for a reason. So she honored him as her. Entonces Ana aquí vemos que le dio la honra a Elí, a pesar de que Elí la estaba juzgando, no sabía lo que Ana estaba haciendo espiritualmente, orando, y que la juzgó. Ana como quiera lo honró, porque era el sacerdote, y le dijo, no, Señor mío, no estoy ebria, estoy atribulada. Un sacerdote, sumo sacerdote. So then, if we know something, that the high priest is the one that goes in the temple, goes intercedes, goes and prays.
Si sabemos algo es que los sumos sacerdotes son los que van adentro del tabernáculo y son los que oran y ruegan. So he ought to know this. Él era para que él debiera haber sabido este tipo de oración. We know that he wasn't doing. Pero sabemos que él no estaba bien en las cosas del Señor. Sabemos que no solamente porque él juzgó la oración de Ana, sino porque él estaba haciendo otras cosas que estaban fuera de la voluntad de Dios. So now we're gonna see about, so we also spoke about the headship of the Lord, which is, También vamos a hablar acerca de del gobierno del Señor, ¿verdad? Que es la jefatura. Y vamos a entrar en detalles en esta jefatura. who is the head of the church? Voy a preguntar, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo. Voy a poner Jesucristo para que sepamos que es el Hijo de Dios. Voy a poner iglesia. The head of Entonces la cabeza de la iglesia es Jesucristo. who is the head of Jesus. ¿Y quién es la cabeza de El Padre. So God has an order here. Amén? Entonces Dios tiene aquí un orden. So we are supposed to go through Jesus Christ. Christ is So, la iglesia tiene que ir a Jesucristo y Jesucristo va al Padre. Amén. so then now we're gonna see in the home. Y ahora vamos a verlo en la casa, en lo natural. So we're gonna see, we have wife En lo natural tenemos aquí a la esposa. and does the wife have a head? Y la esposa tiene cabeza, la esposa tiene cabeza o jefatura. Husband is the head of the wife, the headship of, Entonces el esposo es la cabeza de la esposa. and who is the headship? ¿Y quién es la cabeza del esposo? Cristo. Amén, Jesucristo. This is in God's order. Y este es en el orden de Dios. So who again is the head of Jesus Christ? ¿Y quién es otra vez la cabeza de Jesucristo? El Padre. Amen. So if the husband is as the head of Christ, Si el esposo tiene la cabeza de Cristo, then he has the headship of God. entonces tiene la cabeza de Dios. And so if the wife, hallelujah, has the head of the husband who has Jesus Christ, in reality, you have the headship of God. Entonces, si la esposa tiene la cabeza del esposo, también ella tiene a Jesucristo y la cabeza del Padre Dios. So we can see how this is in order Podemos ver cómo esto está en orden according to God's word. de acuerdo a la palabra de Dios. Why is this important? ¿Por qué es esto importante? Because if we can, at home, we have a strong house. Porque si en nuestra casa We have Jesus as our headship. tenemos a Cristo como nuestra cabeza, God is the head of Jesus Christ. y Dios, el Padre, es la cabeza de Jesucristo, Then we have this glory entonces tenemos esta gloria of the rainbow of God. de la gloria arcoíris. So we bring this here to church. Traemos esta gloria hacia la iglesia. So we bring this glory to church, and this is filled with even more glory because we are honoring. Entonces, la iglesia, traemos más gloria a la iglesia porque aquí estamos honrando What God said lo que Dios ha dicho, in our home, que nuestra casa we bring to church. lo traemos a la iglesia.
Okay? So if we don't have this rainbow at home, Entonces, si nosotros no tenemos esa gloria en nuestra casa, that we make at home, esta gloria que hacemos en nuestros hogares, when we come and enter, cuando venimos y entramos a la iglesia, harder for us to come under that glory. es más difícil que vengamos a la iglesia y que entremos a esa gloria. Why? Because we're not honoring what God has said. ¿Por qué? Porque no estamos honrando lo que Dios ha dicho. So we are doing things out of order. Entonces estamos haciendo las cosas fuera de orden. The glory be to God. Pero la gloria sea a Dios, Because if we honor porque si honramos whoever God has placed above us, si honramos a la persona que Dios ha puesto delante de nosotros, like Anna did with Eli, como Ana lo hizo con Elí, and like David did with Saul, así como David lo hizo con Saúl, even though they were not serving God, aunque no estaban sirviendo a Dios, they didn't care because what they cared is that God was above all. a ellos no les importó eso y no pusieron eso como pretexto, sino que ellos los honraron porque sabían que ese fue el orden que tenía Dios. So God sees that obedience Dios ve esa obediencia and that heart that you decide to honor God. y esa obediencia y ve tu corazón que decides honrar a Dios y te pones su cabeza And you go on moving with His headship and not your own. y te vas adelante y te mueves conforme la cabeza del Señor y no conforme a tu cabeza. And there's maybe some thoughts Y a lo mejor hay veces pensamientos, because you have to humble yourself. porque a veces tienes que ser humilde And you're gonna have to do some stuff. y vas a tener que hacer cosas y humillarte y eso, You're not gonna like what y you eso have to no give te up. va a gustar, no es fácil. Hay cosas que se te van a hacer muy difíciles. But you're gonna give up. You're gonna give up some stuff. Vas a tener que dejar algunas cosas. We have to learn to think like overcoming Christians. Pero tenemos que pensar cómo ser más que vencedores ahora como en Cristo, siendo cristianos. And we're gonna go to Colossians Y vamos a ir a Colosenses 3 and 1 and 2. Colosenses 3, What does it say right there? Colosenses 3, 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. So we have to focus on things that are above, not those things that are below here on earth. Entonces tenemos que enfocarnos en las cosas que están arriba, donde arriba, sino arriba en el cielo donde está Cristo, y no en las cosas de aquí de la tierra. Hallelujah. Let your ears hear and let your eyes see. Deja que tus ojos oigan y que tus ojos vean y tus oídos oigan lo que está hablando el Señor. You take on His headship, Que cuando tomes su cabeza, you take, vas a tomar su gloria. and God wants you to, if God wants you to do something a certain way, Y si Dios quiere que hagas algo de cierta manera, don't say, oh, but I'm gonna have to sacrifice myself or give up a lot of stuff. I don't know if I can do it. And you're gonna look around to see what is going on around you and stop looking up. entonces cuando Dios viene y te dice que hagas algo, no seamos como esas personas que empezamos a mirar y a buscar excusas y a mirar y buscar pretextos. No seamos de esa manera, sino enfocarnos y poner nuestra mirada en el cielo.
Because even though you make a lot of sacrifices porque después de que haces mucho sacrificio and it costs you a lot, y cuesta mucho, it really doesn't even cost a thing because you know what? God gave up his only begotten son y aunque costara mucho, en realidad no tiene precio porque Dios dio a su único hijo inogénito. and the son gave up all his life. Gave it all. Y el hijo dio toda su vida por nosotros. And he even went to the cross to get sacrificed and get tortured and get all these stuff that we would not be able to do. If we as humans, we as carnals, if we don't like somebody, are we willing to give up our lives for them? No. We are ready to judge them. We're ready to take on, like, okay, come on, let's go, let's fight. Porque la palabra de Dios, pues, como nos dice, ¿verdad? Que su Hijo Jesucristo vino y dio su vida y tomó todo el dolor, toda la tortura por nosotros mismos. Porque nosotros que somos humanos, no somos capaces a veces de perdonar, nos cuesta el perdonar, a veces nos hacen algo, nos hacen un daño y lo primero que queremos hacer es ir a juzgarlos y darles duro con la palabra y juzgándoles en vez de tener misericordia por ellos. And so we see God didn't have any sin, or Jesus didn't have any sin. He went, hallelujah, without sin, and he made himself guilty. Y vemos que el Señor Jesucristo, siendo un hombre, sí, el Señor Jesús siendo un hombre sin pecado, fue a la cruz y se hizo pecador para morir por nosotros. Glory be to God. La gloria sea para Dios. So then, once more, right? Once more that God has talked and we have received his headship, when we learn to look at and see at the things above and at the things below. Entonces, cuando nosotros tomamos su cabeza del Señor, aprendemos a ver las cosas del cielo y no a mirar y enfocarnos en las cosas de la tierra. So we take on the rainbow of the blood of God. So tomamos ese arco iris, ese gloria de la sangre de Jesús. The yellow of the light of the Lord. La gloria amarilla, que es la luz del Señor. The orange, which is the Kabbalah's glory. La amarilla es la de la palabra, ¿verdad? La amarilla es la gloria de la palabra de Dios, es la gloria que tiene. The green of his life. La gloria verde de su vida. And the blue of his forgiveness. Y la luz azul de su perdón y del olvido. And the purple of his gratitude. Y la gloria morada de su gratitud. It's for us because we by ourselves, we are nothing. It says we are nothing, and God with us, he is everything. So if we have him, we have everything. And through him, we are everything. But if we are by ourselves and we say, oh, you know what, I want to leave your headship here, I don't want to follow what you say, I'm going to do whatever I want, we're separating ourselves from him. And so we become again nothing. Nosotros somos nada, sabemos nada. El Señor es el que lo es todo y lo sabe todo. Y cuando tenemos su cabeza, su jefatura, nosotros podemos obtener todo, podemos saber todo, pero cuando nosotros nos apartamos de Él, cuando nos rebelamos y decimos, no queremos de tu cabeza, entonces volvemos y no hacemos nada. Be God, right? So Amen. all the glory and all the majesty belongs to him. Y la gloria sea el Señor, porque toda honra y toda gloria y toda majestad es para el Señor. Okay, so then, we're going to go now to Galatians 4:19. Vamos a ir a Gálatas 19, 4:19. Gálatas 4:19. Yes. This is Paul talking to the church. Y este es Pablo hablándole a las iglesias. Who is Paul? Amen. ¿Y quién es Pablo? Es un hombre. And he's talking about rebellion.
y está hablando de dolores de parto. Gálatas 4:19. If somebody can read it, please. Si lo puedes leer, Andreita, por favor. Míos, con quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. So was he having birth pains? Así que Pablo estaba teniendo dolores de parto, He was a man, how can this be? pero él era un hombre. ¿Cómo puede ser posible? Los tenía espiritualmente, ¿no? Amén. Amen. So was this pain, was it real or was it in the spirit? Was it also in the body and in the flesh? Yo pienso que sí, yo pienso que si era así. Ah, Yo también soy parte del ah, que si Pablo estaba teniendo estos dolores solamente espiritualmente o que si eran dolores en el cuerpo. Pues también en el cuerpo, pero eran espiritualmente, pero los sentía porque le dolía. and we're gonna go now to Jeremiah. Ok, vamos a ver a Jeremías, a ver qué nos dice Jeremías. 30, Jeremías 30, verse 6. versículo 6. Jeremías 30, versículo 6. Si lo puedes leer. Iré Ya ahora ves. y dirás a dónde varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre hombros. La mujer está. Ir ahora y mirar si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre el hombro, como mujer que está de parto. Se han vuelto pálidos todos los rostros. Okay, verse 6. Entonces sí lo sentía él. Sentía también en su cuerpo. También le dolía el cuerpo. Is this talking about literally or just spiritually? Pero ¿esto está hablando en cosa espiritual o en cosa natural? Natural. He's holding their loins as it's hurting and their faces are pale. So I think all of us here have seen a woman giving birth. Creo que aquí todos hemos visto a una mujer dando a luz. And nowadays, there's ways that to stop the pain. Y pues ahorita en el día de hoy hay maneras y modos como detener ese dolor. But those of us that seen the pain that the woman goes through without any painkillers, Pero eso de nosotros que hemos visto a las mujeres pasar por ese dolor sin ningún medicamento, can see how it's the face turns pale. podemos ver cómo la cara se vuelve pálida. And we hold we hold ourselves in pain. Amén. Y ponemos nuestras manos en nuestros lomos But it hurts, porque duele and it hurts to the point that you bend down. y duele hasta el punto que te hace que te dobles por el dolor. Hallelujah. So this is talking about men on this verse. Y este versículo de Jeremías está hablando de los hombres, This is not talking about women. no está hablando de mujeres. I'm giving you an example that in prayer Y eso te está dando un ejemplo de que en oración, you do have this travail, this birth pain, que en oración, si tienes estos dolores de parto, because of somebody else, that you want them to have this man-child, which is Jesus Christ, in them. y estás teniendo estos dolores de parto en intercesión por otros para que Cristo Jesús nazca en ellos. Hallelujah. We go now to Daniel Vamos a ir a Daniel,
a la escritura de Daniel, because I'm giving you a lot of verses so that way you can see that it's not just in one part of the Bible, it's all throughout the Bible. porque queremos ver que esta oración de dolores de parto no solamente está en un versículo de la Biblia, sino está en varios versículos de la Biblia, en el Nuevo y en el Viejo Testamento. Daniel, ¿qué? Okay? Daniel 10. Vamos para Daniel 10. We're just going to read verse 2 and 3, Y solamente vamos a leer el versículo 2 y 3. so that way we can see how Daniel was doing, and then we're going to go to verse 16. Y vamos a ver cómo estaba Daniel en esos días. Y después vamos a ir al versículo 16. Si lo puedes leerlo. Entonces aquí vemos que en aquellos días Daniel, dice, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces vemos que en ese tiempo Daniel estaba afligido y entró en un ayuno. He was fasting and he was praying. Amén. And then, well, okay, I'm just going to read just this part of 5, okay? And then it says that he lifted his eyes, right? Amén. Verse, Y en el versículo 5 dice, y alcé mis ojos y miré. Okay, so again, once again, he didn't focus on the things that he was going through. He focused on the stuff that was above all. Entonces aquí vemos que Daniel no se enfocó en el hambre, no se enfocó en el dolor, no se enfocó en la aflicción, sino que él alzó sus ojos hacia arriba. Okay, and this is when God came in and showed himself to him. That we're going to go to verse 16. Y aquí fue donde el Señor se le mostró a él. Y vamos a leer el versículo 16. Amén, dice, pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Okay, so what's happening? ¿Qué tipo de dolores? Is that he was experiencing some pain. Dice que él estaba experimentando dolores. And he's talking about birth. Está hablando de dolores de parto. It says that he was left with no strength. Y dice aquí que él quedó sin fuerzas. Those of us women that have given birth without any painkillers, are you left without strength? Esas mujeres que han tenido, que han dado a luz, no quedan sin fuerza, porque creo que aún las que se toman la inyección para quitarles el dolor, como quiera, quedan desgastadas, quedan sin fuerza. It's kind of different. Pues sí te quita el dolor de, Okay, just ask them. Those of the women that have experienced birth without any pain, are they left without strength? aquellas mujeres que han tenido, que han dado a luz, que han experimentado el dar a luz sin ningún tipo de medicamento, ¿quedan sin fuerza? Es una pregunta. Sí, Amén. Okay. So we understand that these men of God Entonces entendemos que estos hombres de Dios were travailing in prayer. estaban teniendo dolores de parto durante la oración.
So we see that this prayer Entonces vemos que esta oración is another type of prayer es otro tipo de oración that we can come and intercede. que podemos venir, entrar en intercesión. If somebody is for example, Paul was interceding for the church, and he was given this birth pain until what he gave birth to Jesus Christ in them. Así que vemos como empezamos con Pablo, que Pablo también tuvo dolores de intersección cuando él estaba intercediendo por la iglesia. ¿Para qué? Para que Jesucristo naciera en la iglesia, dentro de la iglesia. Hallelujah. Aleluya. And we're going to finish with 1 Thessalonians 2:9. Y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Ok, lo voy a leer yo. Dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. So if we are able to become Church of God, Si nosotros podemos venir y ser una iglesia de Dios and have our headship, y tenerlo a Jesucristo como jefatura, and we become his wife, y nosotros entonces nos convertimos en su esposa, like the wife in the natural has the husband as the head. así como en la natural, la esposa tiene al esposo como cabeza. And the Church of God, Entonces la iglesia de Dios, which is the wife, que es la esposa, follows his head. sigue la cabeza de Jesucristo. And what happens, this woman becomes pregnant, Entonces, ¿qué pasa? Esta mujer, que es la esposa, se embaraza and has a child, y tiene a un hijo which is also Jesus Christ, que también es Jesucristo in other people. en otras personas. And this is a type of prayer Y ese es un tipo de that oración we need to learn so that way other people que tenemos que aprender, este tipo de oración, este tipo de intercesión, para que otras personas may know Jesus Christ conozcan a Jesucristo through you. a través de ti, Then you are the wife of Jesus Christ, que tú eres la esposa de Jesucristo. whether a man or a woman. No importa si tú eres hombre o si tú eres mujer, You may do this prayer. que tú puedas tener y puedas hacer esta oración de intercesión. Glory be to God. La gloria sea a Dios. And who also did this type of prayer? ¿Quién también hizo este tipo de oración? Jesus himself. Jesús mismo. Jesus interceded and travailed and wept because of us. Jesús vino y también tuvo dolores de parto, también intercedió por nosotros And what? y lloró por nosotros. Eso fue cuando, eso fue cuando en Getsemaní que derramó sangre, que salía sangre por su cuerpo. Okay. Amén. Sí, somos nosotros. This was before God went to the cross. He had a prayer and he was sweating blood. You remember that heard about that? No? Okay, we'll go into that next time because I thought you did. So glory be to God. We're just gonna go there, but later on, the next, I'll go through that his prayer. That was Amén. Vamos a la siguiente clase del domingo que viene. Vamos a repasar acerca de esa oración que el Señor Jesús tuvo en el Getsemaní antes de haber sido crucificado. glory be to God. But
we've heard it before, and so we know he did do something. Entonces nosotros lo hemos visto, lo hemos estudiado y sabemos que Jesús hizo este tipo de oración. And so he didn't care if his disciples were going to leave him behind and he was going to have to go through the cross by himself and they were going to reject him and one was going to betray him. He didn't care about that. He was focused on the things about the Father, Amén. according to his purpose and will. Entonces a Jesús no le importó que sus discípulos se fueron y que sus discípulos se quedaron dormidos. A Jesús no le importó saber que él iba a ir a la cruz solo y que iba a pasar por ese dolor y ese sufrimiento. Él simplemente se enfocó hacia lo que el Padre le había dado de que hiciera. Purpose and will. De acuerdo con la voluntad y su propósito del Padre. And so he was willing to give up everything for God. Entonces Jesús estaba dispuesto a dar todo por Dios, If we were going to reject him. a pesar de que rechazáramos. Glory be to God. Gloria sea a Dios. We're going to go now to Vamos a Juan 12, starting here. 32. Juan 12, 32. Juan 12, 32. And we're gonna learn that we need to look at the things above and the things below. Entonces vamos a leer acerca de cómo es que tenemos que enfocarnos y mirar las cosas de arriba. Dice, yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Was he lifted up? Was he resurrected? ¿Fue Jesús resucitado? Yes. ¿Fue levantado? Sí. And so he will draw us towards him. Entonces Él nos va a levantar junto a Él. Because it says when we come to him, he lifts us up. Porque dice que cuando venimos a Él, Él nos levanta. He doesn't, did he avoid whenever we came to Jesus? He avoided death and hell. He was down below and he raised us up from there. So he lifts us up. Amén. Entonces Él fue hacia la muerte y nos levantó a nosotros. Glory be to God. So then we look up to where God is Entonces miramos para arriba, para donde está Dios, and to look at his glory y para mirar a su gloria, that he has shown us. que la gloria que nos ha mostrado, And we see the tears, y miramos the tears that we make in gratitude. y miramos que las lágrimas que lloramos en gratitud, Are also saved. que esas lágrimas son guardadas. And this is they in written form and in a bottle. Y dice que esas lágrimas están guardadas en una manera escrita y también en una botella. And this is in Psalm 56, verse 8. Y esto está en Salmos 56, versículo 8. If somebody wants to just read it briefly, because we're going to look into where God pours his tears in the new city. 56, 8. Dice, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? We see that he has a bottle and he keeps it in form. Aquí vemos que él tiene que guardar las lágrimas en una redoma, que es una botella, y también en un libro las pone. This is not the tears that we shed where we're saying, oh Lord, look at me how I'm miserable and I'm going through this pain and I'm going through this suffering and I can't bear it anymore. No, I don't want to do this anymore. No, this is the type of prayer where you learn to have thanksgiving towards God. Esta no es, estas lágrimas que guarda el Señor no son lágrimas cuando venimos y nos quejamos, lágrimas de una oración cuando venimos y nos quejamos delante de Él. No, sino que son lágrimas cuando venimos y damos oración de acción de gracias para Él.
porque esa es su voluntad del Señor, que demos gracias a Él en todo. Amen. So now we're going to go to Revelation. Vamos a ir a Revelación, a Apocalipsis. ¿Apocalipsis qué? We're going to go to chapter 21, verse 4. Capítulo 21 de Apocalipsis. That's the last one, right? ¿Qué versículo? 24. Amén. Sacará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. So if we go to the word limpiará, Enjuagará. Vamos a ir a la palabra enjuagará. En griego, perdón. then it says right here, it's total out of intensity to erase, to finish, and then it says complete, meaning completely, and then it says also which is also a type of anointing. Entonces la palabra de enjuagar traducida es algo totalmente fuera de, denota intensidad. También que significa untar, como un ungüento. Propiamente borrar hasta eliminar, es decir, eliminar completamente. Oblitear, eliminar totalmente desde un estado anterior hasta su conclusión, borrado, eliminado junto con sus ramificaciones. And so we see that ya van a untar the tears of the eyes of them, which is the spouse or the wife of God. Okay. Y dice aquí, ¿verdad? Que limpiará Right. Dios toda lágrima de los ojos de la esposa. And then it says on verse 21, after he pours it out in the city, 23 and 24. Capítulo, ahí en el Apocalipsis 21, en el 23 y 24, que dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. And what happens is he pours that tears, hallelujah, around the city. And then so not only us that have gone through that experience can give a testimony, but all the people that can see it and can walk in it have that experience through us, through our tears, through our suffering of the blood of Jesus Christ. Entonces, que Dios lo que hace es derramar las lágrimas alrededor de la nueva ciudad, y esas lágrimas son las que van a dar testimonio. It's going to give testimony to all the other creation of what Jesus Christ has done for us through our suffering. Entonces, esas lágrimas van a dar testimonio a otras creaciones de lo que el Señor Jesucristo hizo a través de nosotros, del sufrimiento, Through our suffering in us, and that we overcame, and y que what the blood nosotros of God did in us. pudimos vencer a través de la sangre de Jesucristo. Y esas lágrimas van a ser de testimonio para otros. And they experience that through us, through our tears. Entonces ellos pueden experimentar eso a través de aquellas lágrimas. Isn't that wonderful? Yeah. ¿No es eso hermoso? It's marvelous how somebody else can experience that through our tears.
cómo alguien más puede experimentar eso a través de nuestras lágrimas. even in the natural. Y ven ahora igual en lo If natural. somebody's crying, whenever they're weeping so bad and you just feel that they're pain and feel that experience, it's just a little bit of that. Amén. Que ahora en lo natural, como cuando vemos a alguien que está llorando, que está sufriendo, y cómo podemos sentir su dolor. Si sentimos esto, imagínate cómo será cuando ellos miren esa experiencia de esas lágrimas. And we've been through. Que nosotros, de esas experiencias cuales nosotros fuimos atravesados. Amén. Did you understand it? And I got a little bit confused for it. No, yo sí sí understand it. Ana, ¿me entendiste? Pues me estoy... La voy a traducir bien para que no me entiendan, porque dice Brenda, me estoy confundiendo, gloria a Dios. Entonces, miren cómo hermoso, ¿verdad? Por ejemplo, en la natural, nosotros cuando vemos a alguien llorar, que está saliendo lágrimas y están con mucho dolor, nosotros nos sentimos pasando por ese dolor a través de esas lágrimas, a través de esa persona. Y ahora imagínense nosotros teniendo ese testimonio de nuestras botellas, de nuestras redomas, de esas lágrimas que tienen esas experiencias de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor, que causó, aleluya, una gratitud, que ya no fueron más esos dolores de sufrimiento en cuestión de que yo me estaba quejando, sino que yo ya le estaba diciendo gracias, y entonces ellos, aleluya, el Señor los pone alrededor de la nueva ciudad, y dice su palabra que aquellos que no tuvieron esa experiencia que nosotros tuvimos, de las otras creaciones, por medio de estas lágrimas que nosotros tuvimos la experiencia y nuestro sufrimiento, bendito Dios, y que a través de su sangre vino, bendito Dios, y nos redimió y nosotros pudimos vencer. Entonces ellos también van a tener esa experiencia, aleluya, por medio de estas lágrimas, que son el testimonio vivo, bendito Dios, que el Señor va a poner en esta ciudad. Y les digo, qué hermoso, ¿verdad? Porque el Señor está aquí revelando algo súper, aleluya, súper hermoso en nosotros, bendito Dios, que nosotros no nos quiere que nosotros aquí nomás estemos usándonos para que nada más estemos sufriendo sin propósito, sin nada, no, todo tiene un propósito y está dentro de la voluntad de nuestro Señor, aleluya, y nuestro Salvador Jesucristo, y está dentro de la voluntad del Padre, aleluya, que hizo ese plan maestro para con cada uno de nosotros. Glory be to God. So this is so marvelous and so glorious that we can have this through Jesus, that even though it hurt us, because like I said, and many of everybody that's connected here has seen me, has seen how, and this is just a testimony, has seen how hurt I was whenever I lost my husband. This is just something because I have to kind of focus, because el dolor que yo he tenido cuando perdí a mi esposo. How it was, right? Whenever I was going through that time. Y que vieron el proceso, ¿verdad? Cómo fue doloroso cuando estaba yo por el proceso. And even though it's painful, I said thanks, even though I didn't understand nothing, I said thanks. Y que aunque estaba muy doloroso y difícil, yo decidí darle gracias a Dios. And then God honored that, and He, hallelujah, transformed those tears into joy. Y Dios honró eso y transformó esas lágrimas en alegría. Hallelujah. So my tears now are of gratitude towards Him because He changed that. He changed that in my heart. He changed that through His blood, through His fire, through His water, through everything of His. Entonces Dios cambió esas lágrimas de gratitud y ahora esas lágrimas Dios las transformó a través de su fuego, a través de su agua, a través de su nombre. His name, hallelujah, His blood of His name, everything comes together because His name is glorious. Todo viene junto porque su nombre es grande. And the glory be to God because I could not be here if it wasn't for Him. Yo le doy la honra y la gloria a Dios porque yo no pudiera estar aquí si no fuera por Él.
So I know in you, he can do that same thing. So yo sé que en ti él también puede hacer lo mismo. Because if I could do it, Porque si yo lo puedo hacer, that I was nothing. que yo no era nada And God did it for me. y que Dios lo hizo por mí. And I just seek refuge in him. Yo solamente busqué refugio en él Then I know that you can do it the same way. y yo sé que él lo puede hacer contigo de la misma manera. Seek refuge in him. Solamente busca refugio en él. Hallelujah. And if you're tired, Y si estás cansado, because I've been tired. porque yo también he estado cansada, This work that he has told me to do is a hard, is 24/7. este trabajo, el cual él me ha mandado a hacer, es un trabajo de 24/7. Hallelujah. So even Hay veces que no duermo, no duermo horas, muchas horas como a mí me gustaría, and I have to do a lot of work during the day, y tengo que hacer mucho trabajo durante el día, but I do it because of him, pero lo hago por él. and he honors that, Y él honra a eso, and he gives us new strength. y él nos da nuevas fuerzas. And we're also going to talk about his strength. Y también vamos a hablar sobre su fuerza. The next time we're going to Amen. talk about the words of faith Y la próxima semana vamos a hablar de also. El caballo de la fe, del caballo de la fe. the words of faith. El caballo de la fe, amén, aleluya. So we're going to just give them a round of applause. Vamos a darle un aplauso.